Buenas tardes a todos. Vamos a inaugurar hoy la exposición de Laurent y yo voy a hacer una breve introducción. En primer lugar, pues la bienvenida a todos los asistentes y voy a presentar a los miembros de la mesa. Estamos en familia, la mayoría de vosotros ya me conocéis, pero me presento. Soy Conchita Jiménez Baratés, la directora de la Biblioteca María Moliner. Y aquí a mi derecha, que es su izquierda, tengo a Pascual Miguel Ballestín, que es el artífice de esta exposición. Y aquí a la izquierda tengo a la profesora Carmen Agustín Lacruz, profesora del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, que después de la disertación y explicación de la exposición que nos hará Pascual, pues Carmen nos hablará y nos pondrá en valor lo que es esta colección de fotografías y la importancia que tienen pues, para la docencia y para la investigación. Bueno, yo quería comentar un poco el origen de esta exposición. Una exposición que a mí me parece que ha quedado muy simpática, que ha quedado muy amena, y el origen fue la idea que tuvo Pascual de resaltar las joyas que tiene la Biblioteca María Moliner. Esta biblioteca, aparte de un fondo librario muy importante, pues tiene pequeñas joyas, bueno, pequeñas no, valiosas joyas, que por ejemplo, son esta colección de fotografías de Jean Laurent, del fotógrafo, que son 67 fotografías, de las cuales hemos expuesto unas 32, y son fotografías de un valor pues, muy apreciable. Con el objetivo de esta exposición es, como digo, poner en valor estas pequeñas joyas de la biblioteca y luego dar a conocer la evolución que ha sufrido la ciudad de Zaragoza, porque hay que comentar que la mayoría de las fotografías son de la ciudad de Zaragoza. Y entonces lo que ha hecho Pascual, voy a hacer un spoiler, igual le estoy chafando igual le estoy chafando su exposición. Lo que ha hecho Pascual es una cronofotografía. ¿Has visto, Carmen? ¿Cómo aprendo? Sin saberlo. Sin saberlo, Pascual ha hecho una cronofotografía. ¿Qué es una cronofotografía? Pues es comparar una foto antigua con la foto moderna. Entonces, esta exposición muestra 32 fotografías de la colección de Laurent y a su vez un compañero que hoy está ausente pero que trabaja fantásticamente, Óscar, un compañero del Servicio de Medios Audiovisuales, ha tenido pues, ha hecho un trabajo la verdad que magnífico, y ha ido por todos estos lugares haciendo la fotografía actual. Además, hay que fijarse cuando se observen las fotografías que ha hecho las fotografías desde el mismo ángulo que las hizo Laurent. Entonces, él se posicionó en el mismo sitio y es muy interesante ver cómo Laurent hizo la fotografía y lo que hay ahora. Es muy curioso y eso es la cronofotografía, pero está muy bien. Con esta cronografía de la ciudad de Zaragoza vemos cómo ha cambiado el patrimonio de la ciudad. Es decir, algunos edificios han desaparecido, ya nos lo comentará Pascual, otros han mejorado sensiblemente y otros han empeorado. Pero se ve la evolución y es muy curioso. Y nada, yo solamente quería agradecer pues, a Pascual, como no, a Carmen, que el otro día le dije, por favor, ven a la presentación y rápidamente ha venido. Muchísimas gracias, Carmen. Y solamente pues agradecer a Pascual y a todo el personal de la biblioteca, que aquí hay mucho, porque es verdad que es una biblioteca en la que el personal se implica mucho, porque Pascual ha sido el director de orquesta de esta exposición, pero Tamara ha hecho una cosa, Esther ha hecho otra, Ana, Carmen, Inés, es decir, todos hemos contribuido a esta exposición. Y simplemente pues dar la bienvenida y vamos a disfrutar con la disertación de nuestro compañero Pascual. Miguel, venga, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Nos reunimos esta tarde aquí en el Salón de Actos de la Biblioteca de Humanidades María Moliner de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que pocos lugares tienen un nombre tan largo y con tanta preposición de, para presentar una exposición que contiene una
muestra de una de las pequeñas joyas, como decía Conchita antes, que se conservan en esta biblioteca, el fondo de fotografías de Lauren. Esta exposición se planteó desde un principio con el propósito de seguir dando a conocer los fondos especiales de la Biblioteca María Moliner. La idea no es nueva, ya que desde hace años se sacan del depósito para exponerlos materiales que, o bien se trata de colecciones bibliográficas sobresalientes y muy especializadas que convierten al centro, y el centro, esta biblioteca lo es una referencia importante por los fondos que tiene en algunos temas muy determinados. O bien, por sus características, estos fondos se salen de lo que sería esperable encontrar en una biblioteca universitaria. Son varias ya las exposiciones que se han llevado a cabo con esta misma premisa, y citaremos 4 de las más representativas, por ejemplo, como la que se tituló Un espía en la biblioteca, en el ya lejano año 2009, en la que se sacaron los fondos que habían pertenecido a Faustino Camazón, espía y criptógrafo republicano que colaboró en la Segunda Guerra Mundial para descifrar miles de mensajes codificados con la mítica máquina Enigma. Bueno, pues la biblioteca de este señor la tenemos aquí, ¿no? Y es una de las grandes desconocidas, después de la exposición ya no tanto. Voy a hacer un inciso. Sí. El otro día una periodista de una televisión catalana nos dijo que iba a hacer un documental sobre esta biblioteca. Mira. Estamos a falta de confirmación, pero igual salimos en la tele. Solamente eso, Pascual. Muy bien. Eso no lo sabía, no me lo habías contado. No te lo había contado. Otro ejemplo es la realizada al año siguiente, en el año 2010, de papiroflexia, a partir de los materiales que había legado el profesor Eduardo Gálvez. Otra es la que celebraba el centenario del nacimiento de Miguel Labordeta en 2021, con materiales procedentes de su archivo personal, que lo tenemos aquí en la biblioteca, y estudios sobre su obra poética. O la más reciente, del año 2023, que sirvió para dar visibilidad al gran fondo especializado en masonería que legó y continúa engrosando el profesor José Antonio Ferrer Benimeli. Este fondo que presentamos hoy en esta exposición está constituido, como decía Conchita, por un total de 67 fotografías que tienen en común que todas ellas son instantáneas realizadas en Zaragoza, probablemente entre los años 1874 y 1877. Y digo probablemente porque, por no conocer, no conocemos con certeza ni siquiera su autor, ya que, por un lado, Jan Lauren realizó una parte muy importante de las fotografías que acabaron conformando su gran archivo de poco menos de 12.000 negativos. Pero también es cierto que, como empresario que era, contaba con una serie de fotógrafos comisionados por él que recorrieron la geografía peninsular retratando obras de arte, edificios, plazas, paseos, calles, paisajes, obras públicas, vías de comunicación, escenas y tipos populares, piezas de museo, fachadas, patios, capillas, iglesias, torres, pueblos, ferrocarriles, puentes, conventos, mercados, estatuas, aleros, cúpulas, retablos, palacios, murallas, torreones, puertas, órganos, coros, tapices, custodias, pinturas, ventanas, túneles, balnearios, cascadas, lagos, acueductos y hasta momias. Y todo esto circunscribiéndonos solo a las fotografías que realizó en Aragón, con que si añadimos las que hizo en el resto de España, nos podemos imaginar a dónde llegó, ¿no? Este conjunto de 67 fotografías llegó a la biblioteca desde el Departamento de Historia del Arte, que las había utilizado como material de apoyo para la docencia en aquellos tiempos que hoy nos parecen prehistóricos, de antes de que se inventasen las diapositivas. Y eso que ya las diapositivas ya están obsoletas desde hace mucho, ¿no? Sí. Bueno, la biblioteca atesora este legado y lo da a conocer con actividades como esta exposición,
que además de ponerlo a disposición de toda la sociedad, pues se encuentra digitalizado en Zaguán, que es el repositorio institucional de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. En el folleto que se ha repartido y que hay a disposición en la exposición, hay un código QR que lleva directamente a la colección de la biblioteca y otro que enlaza con la página del Ministerio de Cultura en la que se alojan los fondos de Lauren y CIA. Bueno, estamos hablando todo el rato de Lauren, pero algunos de ustedes seguro que conocen su figura y su obra y la importancia que tiene, pero para los que no la conozcan vamos a esbozar algunas pinceladas sobre su vida y sobre su legado. Jan Lauren fue, además de un gran fotógrafo, sobre todo un empresario de la fotografía. De hecho, antes de su apuesta empresarial por este tema, por la fotografía, cuando era jaspeador, un bonito oficio que ya pasaba a la historia, se podría definir como un artesano que elaboraba productos para consumo de la burguesía, realizados con materiales como el papel y el cartón. Destacó por aplicar sus conocimientos previos a la mejora de las copias fotográficas y llegó a presentar varias patentes en las que registró distintos procesos técnicos. Por eso he citado el trabajo que tuvo antes, que era jaspeador, porque todos los conocimientos que empleaba para teñir y para aplicando productos químicos al papel, luego los empleó para realizar copias de fotografías. Y esto es una de las iniciativas más importantes que tuvo y, entre otras cosas, por eso es tan importante la figura de Lauren para en lo que es el progreso y el crecimiento del arte fotográfico en general y en España en particular, ¿no?, aplicado a sus copias. Su recorrido como profesional, como fotógrafo, comenzó en 1856 como retratista de estudio, y uno de los factores que hizo desplegar su negocio fue el ferrocarril, ya que fue el fotógrafo que más trabajó para las grandes compañías de ferrocarriles, documentando los progresos de las líneas y utilizando las líneas de ferrocarril para acceder rápidamente a multitud de lugares y continuar engrosando de esta manera su catálogo. La mayoría de las fotografías del archivo de Lauren realizadas en Aragón siguen el recorrido de las vías de las líneas férreas Madrid-Zaragoza y Pamplona-Barcelona, especialmente de la primera. Aprovechando, él venía en el ferrocarril y aprovechaba por el camino para contactar con nuevos clientes y llevar a cabo otras posibilidades de negocio. Así, no solo cumplía con los encargos institucionales y de las grandes empresas de poner de manifiesto los progresos realizados y dar también una imagen de modernidad del país, que era lo que le interesaba al gobierno en esos momentos, sino que se contactaba con nuevos clientes y se diversificaba el negocio. Sirva como ejemplo el caso de Alhama de Aragón, donde se estaba potenciando el turismo de balneario. La fotografía servía para dar a conocer las instalaciones termales con formatos como tarjetas de visita o tarjetas postales. Y qué decir del cercano monasterio de Piedra, convertido en un destino turístico de primera magnitud. Allí estuvo trabajando Lauren haciendo fotografías. Además, resultó ser un gran innovador, ya que, por ejemplo, fue el inventor, y de hecho lo llegó a patentar, de un método para aplicar la fotografía a los abanicos. La mayoría de estos abanicos estaban decorados con motivos taurinos y mientras se abría el abanico se iba desplegando una colección de retratos coloreados de los distintos toreros de la época, cada uno con una suerte taurina diferente. Como curiosidad, decir que estaban al alcance de casi todos los públicos, o casi todos los bolsillos, pues se producían algunos con materiales baratos como madera, caña y papel para vender a la entrada de la plaza de toros,
y otros más lujosos de hueso o incluso de marfil y telas coloreadas y estampadas que se vendían en tiendas especializadas. El negocio, la verdad es que iba viento en popa. Había abierto su estudio fotográfico en 1856 y en 1861, tan solo 5 años después, ya ostentaba el título de fotógrafo de Su Majestad la Reina. Y en 1863, 2 años después, ya se compró un palacio en Alcalá de Henares como segunda residencia. Por cierto, este palacio actualmente se encuentra en proceso de restauración y se pretende abrir allí una casa museo de Lauren. El gran negocio de este hombre era la venta de retratos formato tarjeta de visita de unos 55 por 90 milímetros y en formato tarjeta álbum, o también conocido como tarjeta americana, que queda como más moderno, de 10,8 por 16,4 centímetros aproximadamente. No solo se cobraba por hacer la foto al interesado, sino que se vendían las reproducciones. Así, Lauren en 1961 editó su primer catálogo, titulado Catálogo de los retratos que se venden en casa de J. Lauren, fotógrafo de Su Majestad la Reina, que constaba de 180 fotografías de personalidades de la época, encabezadas por la reina Isabel II y otros miembros de la familia real, ministros, generales, actores, músicos, diputados, pintores, artistas de circo y otras celebridades. Además, a estos retratos había que añadir en el catálogo una selección de fotografías de pinturas del Museo del Prado, ya que uno de los objetivos que tenía Lauren cuando empezó a trabajar con el tema de la fotografía era fotografiar por iniciativa propia, no por encargo, fotografiar los monumentos y las colecciones museísticas y obviamente después vender las copias, que era de lo que se trataba, ¿no? Del Museo del Prado llegó a realizar alrededor de 600 placas fotográficas y las copias las vendía en un establecimiento ubicado en el propio museo. Los catálogos posteriores se fueron ampliando y el del año 1867 ya era un libro, editado en Madrid pero publicado en francés, que siempre le daba más caché. Y en él se mostraba un catálogo amplísimo de fotografías. Llegó incluso, Lauren desde Madrid, llegó a abrir una tienda en París que se dedicaba exclusivamente a vender las copias de los fondos de su catálogo, las copias de fotografías que hacía en España, no en Francia, ¿no? En España y en Portugal. El archivo que fue conformando a lo largo de su trayectoria laboral Lauren, con los negativos de las placas de vidrio, pasó a los herederos del fundador. Lauren murió en 1886. Hay que decir, esto sin que no salga de aquí, que no mucho después de fallecer este hombre, su gran negocio, su gran empresa fue a pique y sus herederos tuvieron que vender el archivo por eso pasó a manos de otros fotógrafos que lo fueron engrosando, lo fueron actualizando y finalmente, afortunadamente en 1975, todo el archivo de Lauren que se había ido engrosando con el trabajo de otros fotógrafos posteriores, lo compró el Ministerio de Educación y Cultura de entonces y ahora está a disposición de cualquier ciudadano que quiera consultarlo o lo quiera conocer. Bueno, esto ha sido pues unas pinceladas que a mí me parecían muy curiosas y que nos pueden mostrar un poco la figura y la personalidad del autor de estas fotos, ¿no? Ahora me gustaría centrarme un poco en lo que es la exposición que tenemos ahí afuera, ¿no? Como decíamos al principio, la exposición que presentamos hoy tiene como objetivo principal dar a conocer ese fondo de fotografías zaragozanas de Lauren que se conserva en la biblioteca.
pero creemos que es muy importante contextualizar la obra que se expone para que no sean únicamente un puñado de instantáneas del siglo XIX. Por ello hemos decidido acompañar los originales con las mismas fotografías que me acabo de enterar ahora hace un poco, que se llama cronofotografía. Me parece muy chulo, ¿no? Acompañado con las mismas fotografías realizadas en el momento actual. Las fotografías actuales han sido realizadas por los compañeros del SEMETA, del Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras, y la verdad es que no ha sido una labor fácil, puesto que han intentado realizar las instantáneas desde el mismo enfoque que pudo haber usado Lauren, y eso no siempre es posible, dados los cambios urbanísticos de la ciudad. El ejemplo más claro lo tenemos en la fotografía, en esta fotografía, que sirve para ilustrar el cartel de la exposición, la vista frontal del aseo en la que se aprecia la torre, la portada y el cimborrio. Pues bien, la del archivo de Lauren, esta que vemos aquí proyectada, se realizó desde una ventana o un balcón de un edificio que ninguno de nosotros hemos conocido en pie, ya que con el proyecto de remodelación de la plaza de la plaza del arquitecto municipal Regino Borovio de 1937, se unieron las antiguas plazas de Huesca, del Pilar y del Aseo, derribando todos los edificios que las separaban. El edificio estaría probablemente en la acera de la calle Don Jaime, aproximadamente sobre la parada de autobús que hay junto a la lonja. Pues más o menos lo hizo desde allí. Entonces, la foto actual, que se puede ver en la exposición, hubo que hacerla desde el suelo, porque claro, la otra posibilidad era que el pobre Óscar se hubiera subido encima de la marquesina del autobús, pero no procedía. ¿no? Dice, en otras ocasiones, la diferencia entre las dos fotografías es tan grande que lo que aparece fotografiado no se parece absolutamente nada, y el ejemplo más claro es la foto con la que se cierra la exposición, la del exconvento de Santa Fe, cuyo solar sirvió para agrandar la actual plaza de Salamero. Para ilustrar el cambio nos ha parecido necesario acompañar las dos fotografías con planos del siglo XIX y de principios del siglo XX que muestran la evolución urbanística de esta parte de la ciudad, del casco urbano, del casco antiguo. Y para completar la historia de estas fotografías habría que decir algo de las peripecias que tuvo que hacer nuestro compañero Óscar, primero para poder acceder a la azotea desde la que se hizo la foto, y después las condiciones en las que hubo de hacerse, ya que la única solución era sacar el brazo con la cámara y disparar a ojo, sin poder mirar el visor, tal que así, clon. Dice, puedo asegurar que han sido muchas y algunas divertidas, no todas, pero muchas me las iba contando, las anécdotas que se ocultan detrás de muchas de las fotos que podemos ver en la exposición. Otras veces, la desaparición del inmueble desde el que se realizó la foto de Lauren ha hecho que haya que buscar sucedáneos, como la que abre la exposición, el Templo del Pilar desde la Torre Nueva, que hizo Lauren. Dice, claro, hubo que buscar un edificio lo suficientemente alto con la misma orientación, aunque estuviese unos cientos de metros más alejado del Pilar. Pero la mayoría de las veces el problema para hacer las fotos estaba a ras de tierra, ya que muchos de los elementos a fotografiar estaban ocultos detrás de los troncos y el ramaje de los árboles. Son abundantes los ejemplos que se pueden citar, pero el caso más evidente puede que sea el de las murallas del Santo Sepulcro. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando se hizo la foto de Lauren, tan solo estaban visibles poco más de 30 metros de muralla, ya que el resto estaba tapado por casas que había adosadas a la muralla. Bien, a pesar de que se han ido derruyendo muchas de esas casas para dejar vista la muralla y que en la actualidad se pueden contemplar más de 80 metros de ese lienzo de muralla romana y medieval, en la foto actual se ve menos trozo de muralla que en la foto original de Lauren del siglo XIX, porque el ramaje impide captar una instantánea más amplia de la misma.
En cualquier caso, creemos que el objetivo se cumple, el objetivo que tenía la exposición, ya que, aunque no sean exactamente iguales, comparando las dos instantáneas, separadas por 150 años, podemos atestiguar, lo que decía Conchita al principio, esa evolución de una parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Zaragoza, con todas sus luces y todas sus sombras, que son muchas. En las cartelas que acompañan a las fotografías encontrarán algunos apuntes que hemos considerado curiosos de la historia y los avatares sufridos por estos edificios a lo largo del tiempo. Finalmente, ya para acabar, en las dos vitrinas centrales se exponen algunos fondos bibliográficos de la biblioteca que ponen de relieve tanto la utilización de las imágenes que captó Lauren ya en obras del siglo XIX, como la importancia de su archivo para investigaciones posteriores, esto es, como objeto de estudio y como recurso para la producción científica, que es de lo que se trata porque estamos en una biblioteca universitaria, ¿no? Y ya para acabar, simplemente decir que desde la biblioteca esperamos que la exposición sea de su agrado. Nada más. Muchas gracias, Pascual, que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y has puesto de relieve una figura tan importante como la del fotógrafo Lauren. Como veo que el público es estupendo, pero no es muy numeroso, habíamos pensado que al finalizar estas intervenciones, Pascual nos podía ir contando in situ, en la exposición, pues algunos detalles y algún pormenor de las fotografías que ha seleccionado y también de las fotografías que ha hecho Óscar, si les parece. Y ahora vamos a dar paso a la intervención de la profesora Carmen Agustín, a la que repito mi agradecimiento porque ha sido un poco aquí te pillo, aquí te mato, pero yo le agradezco mucho esta intervención y seguramente vamos a disfrutar también mucho con ella. Bueno, para mí es que a ver, lo digo de broma, pero motivo de orgullo y satisfacción, ¿no? Porque la biblioteca es la casa de todos nosotros y en la Facultad de Filosofía y Letras, después de los avatares de estos años de vivir en el éxodo, volver a casa y que la biblioteca siga estando en su sitio, pues es como eso, es como ese elemento, ¿no?, del turrón por Navidad, pues que sabes que estás en tu sitio. Entonces, cuando fortuitamente, porque el universo a veces conspira a nuestro favor, con motivo de una cosa se terció un triple salto mortal y acabamos en esta, pues yo me sentí muy, muy satisfecha. Lo que quiero simplemente es, y muy sucintamente, hablar de dos cosas. Primero, lo importante que es que una biblioteca de una facultad de letras, que en realidad es una facultad de letras, humanidades y ciencias sociales como esta, dedique un tiempo y dedique un espacio y dedique la energía de las personas, de los profesionales, de los bibliotecarios y bibliotecarias, como Pascual y todas las personas que ha enumerado Conchita al principio, dedique un tiempo a preparar algo como una colección, una exposición sobre una colección fotográfica. ¿Por qué es importante? Pues porque muchas veces pensamos las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas universitarias, como si se ocupasen de cosas que no tienen que ver o que tienen que ver lejanamente con nosotros, y no es así. Jean Lauren es un referente muy importante y que además de su importancia, además de ser uno de los pioneros, pues es una foto, o sea, nos proporciona una mirada con sus fotos sobre ese Aragón y sobre esa Zaragoza de hace más de 150 años, y eso es muy útil para nosotros. ¿Por qué? Pues porque lo podemos utilizar como un recurso para la investigación, que hablaré después, y sobre todo para la docencia. Mi caso, ¿no? Yo tengo una asignatura que trata sobre formar estudiantes que trabajen con fondos y colecciones de imágenes. El que la Biblioteca Universitaria de Zaragoza tenga una colección digitalizada con esta calidad de un fondo tan importante es un recurso en estos tiempos público, abierto, gratuito, de primerísima magnitud. Porque, como podremos apreciar después en la visita guiada que nos hará Pascual,
lo que Laurent fotografiaba era el monumento en su contexto y con sus agentes, con las personas que estaban por allí y que nos permiten conocer los edificios, la cultura material, la indumentaria, las formas de vida, el lenguaje corporal. Es decir, es una posibilidad maravillosa. Yo a mis alumnos les digo, es como si entrásemos en el Ministerio del Tiempo y nos metiéramos por allí y saliéramos, imaginaros, en una reproducción buenísima, saliéramos en la Zaragoza de 1876. Hay reproducciones en la colección de la biblioteca tan buenas, que podemos ver qué cosas se están vendiendo en los mostradores que hay en un determinado lugar, pues como por ejemplo el mercado popular que estaba en la zona cercana a la Audiencia. Cómo eran las persianas, cómo eran los toldos, cómo eran, quiere decir, cómo eran los estampados. Se puede deducir el material. Podemos casi, como ha hecho Óscar, reproducir el momento del día viendo las sombras que está dejando el sol sobre los edificios y sobre los objetos, viendo cómo era la vida de la gente, y te haces idea, en el caso concreto de la fotografía de la calle Mercado, el calor sofocante que hace en esa Zaragoza del mes de septiembre de 1876, en la que unas personas están vendiendo cosas en la plaza y otras están comprando, y se ve incluso la fuente que Aberli acababa de colocar en una parte de la plaza, y que nos da idea de cómo era efectivamente pues la vida ciudadana, ¿no? Eso, ahora que vivimos en estos tiempos de Internet y de inteligencia artificial, no nos parece tan prodigioso, pero lo que Jean Laurent hizo, sobre todo saliendo de Madrid, es proporcionarnos ese gran atlas visual de cómo era la vida cotidiana en muchos otros sitios. Entonces, eso para la investigación y para la docencia es una herramienta, incluso en general para nuestro disfrute, es una herramienta de primerísima mano. Tenemos la suerte de tener esta parte de la colección digitalizada con esta calidad que nos permite ver exactamente cómo eran las persianas que había en los balcones de la zona del mercado, o cómo eran los productos, los melones que vendían, ¿vale? Pues hacía mucho calor y los helados eran caros. En Zaragoza hacía calor, quedaban lejos las neveras, no se habían inventado los frigoríficos, pero la gente se refrescaba con una buena tajada de melón. Entonces vendían melones en el mercado, y podemos ver cómo es la superficie rayada de esos melones. Un auténtico lujo, súper asequible. Posibilidades, yo siempre en clase les digo a las chicas y a los chicos, pues es que esto es como si tuviéramos la posibilidad de tener el material de primera mano para rodar una serie de Netflix. Lo que nos ha estado contando Conchita al principio, de que a propósito del fondo del espía, pues es un documental que quizá se frague. Efectivamente, ese fondo nos permite documentar todas esas cosas que pasaron en la España, que no era la capital, ¿vale? En una ciudad como Zaragoza, pues en lo que más o menos venía a ser el final del reinado de Isabel II, que era esa reina que llamaban la reina castiza, que tuvo sus más y sus menos con la población. Por eso el final del reinado, cuando viene el grupo de gente que trabaja para Jean Laurent a Zaragoza, es el sexenio revolucionario, o el sexenio democrático, que coincide con una de las guerras carlistas. En fin, un periodo sobre la gente que trabaja en historia disfruta muchísimo, porque pasan en un periodo de tiempo muy pequeño muchas cosas, efectivamente, muchas cosas distintas. Pues justo en ese momento, en ese periodo, es cuando Laurent, o la empresa de Laurent, porque como nos ha explicado Pascual, Laurent era un señor que venía de Francia y tenía en la cabeza lo que podían ser las industrias fotográficas. Él se considera uno de los pioneros de la fotografía, de la generación de los oportunistas, que son los que no han nacido cuando la fotografía se desarrolla, 1839. Francia le hace uno de los pocos regalos que le ha hecho Francia a la humanidad, que es le regala la fotografía. En lugar de, como hacen los ingleses, España le había donado la vacuna de la viruela a la humanidad.
que en proporción viene a ser lo mismo, ¿vale? Pero quiero decir, los franceses son un poquillo más agarrados. Entonces, el Estado francés le compra a Daguerre la patente y en lugar de quedársela, como hacían los ingleses con las técnicas de Talbot, la difunden. Por eso la fotografía se desarrolla tan rápido, porque todo el mundo puede aprender cómo fotografiar. Y entonces, en un intervalo de tiempo entre el año 1839, que se presenta en agosto ese invento en la Academia Francesa, y prácticamente 10 años después, como si fuera una balsa de aceite, la fotografía se ha extendido por toda Europa occidental y por toda América también. Laurent es uno de los que dice, yo me dedico a esto de los papeles, y trabajaba con papeles que en general servían para cosas que tenía que ver como la pastelería, los dulces, que tenían, eso es, que tenían mucho mercado en una ciudad como Madrid, pero él ve que, no siendo él un fotógrafo que haya aprendido la fotografía de primera mano, sino que la ha aprendido de otros que se la han enseñado, ve ahí un negocio y monta una gran empresa, ¿vale? Una gran empresa que lo que hace es difundir, por un lado, la cultura visual. No había tele, ¿vale? No había cine. Entonces, ¿cómo la gente conocía cómo era el aspecto físico, cómo era la indumentaria, cómo eran los toreros, las actrices, los reyes, las reinas, los primos que vivían en Sevilla, los tíos que vivían en Zaragoza? Pues iban a un gabinete como el que tenía Laurent allí al lado del Congreso, que estaba justito al lado, en la carrera de San Jerónimo, y pagaban unos reales por hacer lo que nos ha dicho Conchita y Pascual, una carta de visita, que es una tarjetita así de 6×9, pequeña pero barata, y con la misma toma hacía un clic y salían 6 u 8 fotografías. Entonces el precio era asequible. No es que estuviera tirado, ¿vale? Pero sí que podían acceder a las reproducciones de su propio cuerpo o a las reproducciones de sí mismos personas que desde antes no habían podido pagar un grabado o no habían podido pagar un retrato. Él ve las posibilidades que tiene, él y los primeros fotógrafos, y monta pues una empresa, Laurent y Cía, y se dedica a llevar ese negocio no solamente en la capital, Madrid, sino que, como nos ha dicho Pascual, es el momento en el que se está desarrollando las vías ferroviarias en España, y entonces él construye una especie de carrito para revelar, un carromato, y en el tren se suben él, sus operarios y el carromato, y en el carromato revelan las fotografías. Entonces es un negocio a la medida, eso es, a la escala de hace 150 años. Hoy lo llamaríamos un emprendedor. Sí, y estaba trabajando en las tecnologías, en las .com de entonces. Así, pues más o menos esto es lo que yo les vengo a contar a mis estudiantes en clase, haciendo los paralelismos, porque como vivimos en una cultura en la que la imagen está presente, hacernos idea y entrar en ese túnel del tiempo, hacernos idea cómo era la vida cuando no había imágenes, requiere un esfuerzo como el que estamos haciendo ahora, de trasladarnos un poco a otro marco. Es este fondo súper valioso porque nos permite hacer eso, es como un laboratorio. Yo en clase no tengo que ir a ningún sitio, entramos a la página web de la facultad, o sea, de la biblioteca de la universidad, y en el repositorio tenemos las reproducciones que están escaneadas con el código QR con una calidad estupenda. Si tenéis el gusto, el placer o la curiosidad, entrad y lo miráis. No con el teléfono, que produce, como es una pantalla pequeña, produce una imagen pequeña. Si tenéis en casa un ordenador de sobremesa, hacerlo con un ordenador de los grandes y ya veréis qué gusto. Y también es una ocasión estupenda para la investigación. Yo he utilizado los fondos de Jean Laurent para dos cosas. Una, porque estudió mujeres fotógrafas, y donde vivía la primera mujer fotógrafa que trabajó en Zaragoza y en Aragón, que se llamaba Dolores Gil de Pardo, tuve la suerte de encontrar una fotografía de Jean Laurent hecha justo donde ella vivía, que era efectivamente la calle Mercado. Entonces vi cómo era probablemente su balcón, ¿vale? Entonces eso a los frikis de la fotografía nos produce pues emoción, ¿no? Entonces
para mí, ver el sitio en el que vivía Dolores Gil de Pardo, que era, como os digo, la primera fotógrafa, no porque lo diga yo, sino porque en la matrícula industrial del Archivo Municipal de Zaragoza, donde están todos los que pagaban por hacer actividades económicas, allí está ella, la primerica, Dolores Gil de Pardo, pagando 125 pesetas al año de impuestos religiosos por hacer fotografías, ¿vale? Que es una pasta para la época. Pues Laurén estaba en ese momento, que en Zaragoza estaba esa primera generación también de fotógrafos. Claro, que Laurén, como venía en tren, pues traía las novedades, los conocimientos y la cultura que venía de la corte. Y es muy importante porque el segundo foco de investigación, para mí, que es la fotografía de Teruel, de Calatayud, él lo que hace es por encargo, porque los fotógrafos no viven de su arte, era una industria. Entonces ellos viven de hacer fotografías, de dejarnos su mirada y vender la reproducción. Él, por encargo de las empresas que construían la línea del ferrocarril, fue fotografiando todo el tendido de la red. Y vemos los túneles, vemos los puentes, vemos cómo era el trazado, y entonces vamos pudiendo documentar perfectamente esas fotografías, porque sabemos que el tren llegó a Calatayud en el año 1863. Y hay dos fotografías, una vista de Calatayud en la que se ve la silueta de las Torres Mudéjares, y una vista preciosa también de la puerta de la Colegiata de Santa María, con todo el detalle de elementos arquitectónicos que hoy se han perdido por el paso del tiempo y por el mal uso y por las circunstancias, ¿no? Entonces, lo que tenemos es la suerte de tener un fondo que nos permite reproducir esa mirada. Entonces, eso es, como os decía al principio de la intervención, y por no extenderme más, porque yo creo que nosotros podríamos estar aquí un ratico grande, ¿no? Para concluir, es súper importante, porque nosotros muchas veces tenemos la idea de que hacemos cositas pequeñas, que es muy importante. Ya dice ese refrán africano de que mucha gente pequeña, así como nosotros, haciendo cosas pequeñas, cambia el mundo, ¿vale? Pues hacer cosas pequeñas es importante, pero esta no es una cosa tan pequeña, porque desde hace unos años estamos asistiendo en nuestro país a un proceso de recuperación de la figura de Jean Laurent. Entonces, hace 4 años en Madrid se celebró un congreso que duró con todas sus actividades mucho tiempo, poniendo en valor lo que él había hecho, intentando recuperar su hotelito, su chalet en las afueras en Alcalá, pero también su estudio en la carrera de San Jerónimo y su tumba en el cementerio de la Almudena. Entonces nosotros con actividades como esta que organiza la biblioteca y que acoge la biblioteca de la universidad, nos sumamos a un movimiento que a nivel supralocal lo que hace es poner en valor la figura de estos primeros pioneros que nos democratizaron, porque eso es muy importante. Lo que hicieron permitió que muchas personas tuvieran acceso a fotografías de sus parientes, que parece una tontería, pero no lo es. La gente sencilla no sabía cómo era. Los espejos no os penséis que eran ni tan abundantes ni tan baratos, ¿vale? Entonces la gente no sabía cómo era porque tampoco había tantos espejos. Entonces hacerse un retrato era verdaderamente prodigioso, o sea, formaba parte de lo que se hacía en ocasiones excepcionales. Me caso y me hago una foto. Tengo un hijo y me vive, me hago una foto. Me va esta temporadica bien y vamos de fiesta, me hago una foto, ¿vale? Pero no era algo como ahora, no había móviles, no, ¿eh? Entonces, figuras como Jean Laurent son muy representativas de lo que era la vida de un fotógrafo que además vivía itinerando, y en un caso como él, que tenía encargos a gran escala que nos han permitido tener la imagen de nosotros mismos, y que nosotros en la biblioteca podamos celebrar, festejar y reconocer todo eso, pues yo creo que tiene mucho valor. Por eso para mí esta exposición, además de muy bonita, porque de Laurent Netflix podía hacer una serie con varias temporadas, ¿eh? Pero además de eso, pues es una figura que verdaderamente desde el punto de vista científico, aunque la contemos así para acercarla a nosotros, es una figura de una gran trascendencia. Es de los grandes primeros fotógrafos, si no el primero, con Clifford, de los que trabajan en España. Y tenemos la suerte de que como el tren
relativamente llegó pronto, pues nosotros y no otros, pues tenemos la suerte de tener el registro de su mirada. Él trabajaba sobre todo con albúminas, con técnica de gelatino-bromuro, que le permitía de alguna forma, no era fácil ni rápido, nos hacemos la idea de que bueno, todo era chas chas y no, pero él con su carromato podía positivar las imágenes relativamente rápido, en un par de horas o así, y entonces la gente podía ver lo que él había hecho, y luego con ese sistema a gran escala de tener catálogos que reproducía, o sea que la gente compraba, pues podía encargar y se compraban las fotos de los reyes, de los emperadores, de los toreros, de las actrices, de las familias, en fin, las imágenes de nosotros mismos. Así que para mí el Aquí te pillo, aquí te mato entre casa ha sido una maravilla, ojalá más veces, y empecemos una serie nosotros así en casa también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad que ha sido una disertación estupenda y yo envidio a tus alumnos porque demuestras una pasión y unos conocimientos que apetece seguir escuchándote durante mucho más rato. Muchísimas gracias. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, o pasamos ya a la visita guiada, que nos va a explicar Pascual pues algunos detalles, algunas curiosidades y lo que queráis, una pregunta. Como estamos en familia. Siendo francés, ¿cómo terminó? Él nació en Francia, además en la zona norte, no recuerdo exactamente, en una pequeña ciudad de la zona norte, pero cuando era joven, no digo adolescente, pero casi, a lo mejor veinteañero más o menos sería, él emigró a Madrid y se fue a Madrid. Entonces llegó allí y empezó a trabajar en el tema de... se metió jaspeador, que jaspeador viene de imitar el jaspe, imitar el mármol. Entonces lo que hacían era teñir papeles, teñir papel imitando como si fueran vetas de madera. Es lo que encontramos en las guardas de muchos libros antiguos, sobre todo del siglo XIX, que hacen así como aguas. Eso es a lo que se dedicaba, con libros, pero sobre todo, como decía Carmen, con lo que más trabajaba era montando cajas para meter pasteles y tartas. Entonces empezó trabajando con eso, y todas las innovaciones y todos los conocimientos que fue adquiriendo por ahí, luego tuvo la visión de poder aplicarlos, y los aplicó no a la fotografía de hacer la foto, sino al proceso de hacer las copias. Entonces él lo que hacía era trabajar sobre todo al por mayor, hacer muchas copias y es como en lo que fundamentó su empresa, ¿no? No sé si... Tampoco es que conozca la vida de este hombre al detalle, pero un poco. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería comentar que me ha llamado mucho la atención que habéis españolizado el apellido. Laurent por aquí, Laurent por allá, que supongo que siendo francés era Jean Laurent. Jean Laurent, pero hay que tener en cuenta una cosa. Ha comentado Carmen de que le intentaron hacer un homenaje en el cementerio de la Almudena, es donde está enterrado, sí, ¿no? En su lápida no aparece como Jean Laurent, sino como Juan Laurent. Entonces él españolizó, sí, hasta su propio nombre. Y se utiliza siempre, hablamos de Jean Laurent o Jean Laurent, precisamente. Yo creo que si no con conocimiento de causa, a lo mejor es la mejor manera de llamarlo, porque él siempre firmaba no como Jean ni como Juan, siempre era J. Laurent, ¿no? Entonces
utilizar el nombre francés y el apellido españolizado a lo mejor es lo más correcto desde el punto de vista de la biografía de este hombre, ¿no? de su vida. Porque añado que Zaragoza, concretamente, y Aragón más extensamente, está plagada de apellidos que los hemos totalmente españolizado y provienen de cuando en la Revolución Francesa muchos franceses escaparon y se refugiaron aquí en Aragón. Laussin, Naudin, etcétera. Hay muchos amigos míos se llaman así, Tausier, es decir, los hemos españolizado, pero son de auténtico origen francés. Sí, sí. Si hubiera durado un poco más, en vez de Lauren, yo creo que lo hubiéramos dejado ya directamente en Lorenzo. Juan Lorenzo, exactamente. Juan Lorenzo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por finalizado este acto de inauguración y pasamos a la visita guiada. Muy bien.